Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Ghost ha ido cambiando mucho con el tiempo. De esto ya hemos hablado antes. Sin embargo, cuando la banda se creó, Tobias Forge tenía una visión distinta para ella, algo que al final no resultó de la manera planeada. Por ello, Ghost tomó otro rumbo. En una entrevista de archivo, Tobias Forge sobre esto comentó: originalmente con Ghost, la idea era tener una banda, pero tocando un espectáculo que sería más cercano a un musical o teatro. Desde que era un niño siempre me gustó ir a musicales como Cats o Phantom of the Opera. Había algo muy apasionante. Sabes que el espectáculo comienza en un momento determinado y luego la historia termina en otro momento. Y no tienes que pensar demasiado en lo que sucedió antes y después. Es una instantánea, hay un comienzo y un final y luego termina. Lo único que puedes tener es una idea si compras un show. Y puedes mirar quién compuso esto, quién hizo de suplente, las fotos. Puedes ver a todos y puedes ver quién tocó el violín, quién diseñó el vestuario. Eso era exactamente a lo que estaba tratando de llegar. Eso era lo que estaba tratando de crear con Ghost. La banda comenzó con algunas canciones y luego la letra me habló en ese momento, como esta no va a ser una banda que se parece a esto que estás pensando. No quería hacerlo, quería crear esta cosa donde fuera una completa fantasía. En ese momento estaba pensando ingenuamente que si podíamos conseguir un contrato discográfico, podemos salir, podemos encabezar shows y podemos hacer como 5 shows al año. Van a ser geniales. Será todo muy grande y se llenará, pero obviamente eso no funcionó. Cuando el proyecto pasó de ser una idea a algo que ya tenía un disco, de repente nos pidieron que tocáramos mucho. Comenzamos a hacer giras y rápidamente todo este asunto del anonimato funcionó hasta cierto punto. Pero hay una clara distinción entre estar enmascarado y ser anónimo. Creo que depende de mí. Es mi trabajo poner la mayoría de la concentración en el espectáculo. Recordemos que hace poco Tobias comentó que tuvo la idea antes de la pandemia de retomar esto de cierta forma. Él quería que en cada espectáculo se entregara una especie de folleto con los nombres de los Nameless Ghouls y todos los participantes del espectáculo, con cada uno y su función, algo estilo Broadway, pero por una cuestión de logística al final no se pudo. La idea de que Ghost realice un musical siempre ha estado latente, por lo que no sería extraño que Tobias en algún momento haga esta idea realidad.